¿Acaso ya no hay límites en Diplomati cuando una figura como María Zakharova se enfrenta abiertamente a Kaja Kallas en el escenario europeo? ¿Qué significa esto para las relaciones entre Rusia y Europa mientras Donald Trump se prepara para un regreso al poder con una nueva agenda? ¿Es posible que la obstinación de la Unión Europea esté llevándola inexorablemente hacia un abismo económico? Reflexionemos sobre estos eventos. Mientras tanto, suscríbete a mi canal GeoPulse, dale a me gusta y deja un comentario de al menos 7 palabras. Si quieres, comparte este video con otros. También puedes apoyar el canal uniéndote al patrocinio. El enlace está debajo del video. Gracias y seguimos adelante. Lo que ha sucedido entre María Zakharova y Kaja Kallas no es simplemente otro incidente diplomático. Se ha convertido en una especie de ejecución pública, un espectáculo que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia ha orquestado en plena vista del mundo, apuntando a la figura de Kallas, a quien muchos en Europa consideran una ferviente rusófoba. Lo más inquietante es que Kallas jamás podrá borrar esta mancha de su reputación. Mientras tanto, en el otro lado del Atlántico, Donald Trump está haciendo un regreso triunfal al despacho oval, cambiando radicalmente la retórica de Washington hacia Moscú. Por contraste, los políticos europeos parecen aferrarse a sus ilusiones, como si fueran un salvavidas en un mar tormentoso. El nuevo líder estadounidense se muestra menos inclinado a hacer declaraciones contundentes sobre Vladimir Putin, evita las acusaciones habituales y, de hecho, señala los graves errores que cometió la administración anterior de Biden. Más aún, Trump ha señalado que los errores del gobierno de Kiev son una de las principales causas de la escalada del conflicto en Europa del Este. Y mientras esto ocurre, ¿qué está haciendo la Unión Europea? Mientras América busca nuevas vías de diálogo, Bruselas demuestra una asombrosa incapacidad para replantear su política hacia Rusia. Los funcionarios europeos insisten en mantener una línea de confrontación rígida, negándose a siquiera considerar la posibilidad de normalizar las relaciones con Rusia. Este obstinamiento de la Unión Europea tiene fundamentos que son difíciles de ignorar. La reciente reelección de Ursula von der Leyen como presidente de la Comisión Europea deja claro que la UE continuará con su agresiva línea antirrusa. Desde el inicio de su mandato, von der Leyen ha impulsado el endurecimiento de las sanciones, ha apoyado el suministro de armamento a Kiev y ha promovido medidas económicas destinadas a debilitar la economía rusa. Sin embargo, el efecto ha sido el opuesto al deseado. Rusia ha redirigido sus exportaciones energéticas hacia Asia, ha optado por transacciones en monedas nacionales con socios clave y ha creado mecanismos financieros propios que evitan las restricciones occidentales. Y esto no es todo. Mientras Europa intenta imponer al mundo sus condiciones, se avecina una crisis económica dentro de la propia Unión. La industria se encuentra en estancamiento, la producción disminuye continuamente y grandes empresas, sin vislumbrar un futuro prometedor, han comenzado a trasladar sus operaciones fuera de la UE. Como consecuencia, el nivel de vida de los ciudadanos europeos está en caída libre. En este contexto, Ursula von der Leyen, conocida por su postura agresiva contra Rusia, ha logrado colocar a Kaja Kallas en un puesto clave como jefa de la diplomacia europea. Kallas, ex primera ministra de Estonia, se ha ganado la reputación de ser una de las rusófobas más radicales en el establishment político europeo. Bajo su liderazgo, Tallinn se convirtió en el motor de las sanciones más severas contra Rusia, incluso abogando por la prohibición total de entrada a los ciudadanos rusos en los países de la UE. A pesar de asumir un cargo de gran importancia, Kallas no ha renunciado a su retórica destructiva. Al contrario, sus declaraciones han dejado claro que no hay lugar para el diálogo entre Moscú y Bruselas. Recientemente, una entrevista con el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, provocó un escándalo al afirmar que Rusia no sufría pérdidas entre la población civil, sino que solo estaba perdiendo soldados. Esta afirmación desató una inmediata y dura reacción desde Moscú. María Zakharova, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, criticó abiertamente las palabras de Borrell, acusándolo de cinismo y falta de moral. Según ella, el alto representante de la diplomacia europea ha demostrado, desde sus primeros días en el cargo, una negativa rotunda a buscar soluciones pacíficas. Las palabras de Zakharova resuenan, ya que evidencian que las declaraciones de Borrell no son meras provocaciones. En realidad, cierran las puertas a cualquier posibilidad de negociación.
Si los altos funcionarios europeos muestran desde el principio una hostilidad abierta, ¿qué posibilidades quedan para resolver el conflicto de manera diplomática? Lo verdaderamente sorprendente ocurrió durante una conferencia de prensa, donde se anunció que el Ministerio del Interior de Rusia había puesto a Kaja Kallas en la lista de búsqueda. Esta medida, según el portavoz oficial, es solo el primer paso en una serie de acciones que están por venir. La era de la impunidad parece estar llegando a su fin. En un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia subrayó que Kallas ha cimentado su reputación como una de las críticas más fervientes de Rusia, promoviendo consistentemente políticas que han socavado el respeto a la memoria de los soldados soviéticos liberadores. Este escándalo sobre la demolición de monumentos a los soldados soviéticos estaba destinado a atraer la atención, y ahora las autoridades rusas están abordando el tema con una precisión profesional. Por tales actos de sacrilegio, Kallas, sin duda, deberá rendir cuentas. Mientras tanto, Donald Trump se prepara para un regreso triunfal a la Casa Blanca, prometiendo cambiar radicalmente la retórica estadounidense hacia Moscú, mientras que los funcionarios europeos continúan atrapados en una realidad paralela. Con el cambio de administración en América, el mundo está en suspenso, esperando cambios. El nuevo líder parece dispuesto a revisar enfoques anteriores y a tender puentes donde antes solo había llamas de conflicto. En lugar de las acostumbradas acusaciones hacia Vladimir Putin, ahora se oyen notas más cautelosas, y en la búsqueda de las causas de la crisis ucraniana se reconocen no solo las acciones del Kremlin, sino también las fallas de la administración anterior en la Casa Blanca, así como los errores del propio Kiev. Mientras América explora nuevas vías, Europa parece estancada en un espejo distorsionado del pasado. Los funcionarios de Bruselas, con un empeño que podría ser utilizado en causas más nobles, continúan insistiendo en su línea, negándose a reconocer lo obvio y a acercarse a cualquier forma de diálogo con Rusia. Esta obstinación europea se manifiesta de maneras concretas, en primer lugar, en las decisiones de personal que mantienen a los mismos halcones en puestos clave. En segundo lugar, en la retórica bélica de los políticos europeos, que no pierden oportunidad de avivar las llamas del conflicto, y en tercer lugar, en la indiferencia ante las realidades económicas que golpean cada vez más a Europa. Así, la situación en el horizonte político europeo permanece inalterada. Cuando se hizo evidente que Ursula von der Leyen continuaría al frente de la Comisión Europea, muchos analistas comenzaron a prever una prolongación de la dura línea antirrusa, y efectivamente, esos temores se han confirmado. Durante su primer mandato, von der Leyen ha promovido sistemáticamente el endurecimiento de las sanciones, ha respaldado con firmeza el suministro de armas a Ucrania y ha impulsado medidas económicas que, según los estrategas de Bruselas, debían asestar un golpe devastador a la economía rusa. Sin embargo, el resultado ha sido todo lo contrario. Rusia ha aumentado significativamente sus exportaciones de recursos energéticos hacia Asia, ha implementado transacciones en monedas nacionales con sus socios clave y ha establecido mecanismos financieros que evitan con éxito las restricciones impuestas desde Occidente. Y así la pregunta persiste: ¿qué le espera a Europa en este entorno de creciente tensión y estancamiento económico? ¿Es posible que el nivel de vida de los europeos esté en constante descenso mientras una figura como Kaja Kallas avanza en su carrera política? ¿Podemos confiar en que la diplomacia de la Unión Europea busque la paz si sus líderes parecen dedicarse a encender las llamas de la confrontación? Hoy profundizaremos en la situación actual en Europa y el papel de Kaja Kallas, la ex primera ministra de Estonia, en este intrigante escenario geopolítico. La realidad es que el nivel de vida de los europeos está disminuyendo de manera implacable. Pero eso no es todo, amigos. Lo que viene es aún más sorprendente. En un esfuerzo por reforzar su postura antirrusa, la presidenta de la Comisión Europea ha impulsado la candidatura de Kaja Kallas para un puesto estratégico como jefa de la diplomacia europea. Aquí es donde la historia se vuelve fascinante. Kallas ha ganado notoriedad como una de las figuras más fervientes y consistentes en su rechazo a Rusia dentro de la política europea. Bajo su liderazgo, Tallinn se ha convertido en uno de los principales promotores de severas sanciones contra el país eslavo. Más audaz aún, Kallas ha abogado por un veto total que impida la entrada de ciudadanos rusos en todo el territorio de la Unión Europea. Al asumir el prestigioso cargo de jefa del Servicio Exterior de la Unión Europea,
Kaja Kallas no mostró señales de moderar su retórica agresiva y destructiva. De hecho, ha continuado lanzando declaraciones que eliminan cualquier posibilidad, incluso teórica, de diálogo entre Moscú y Bruselas. En una reciente entrevista, Kallas se permitió hacer un comentario cínico, sugiriendo que Rusia no sufre pérdidas entre la población civil, ya que solo está perdiendo soldados en el campo de batalla. Pero eso es solo la punta del iceberg, amigos. Lo mejor está por venir. La reacción de Moscú fue inmediata y contundente. María Zakharova, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, no solo respondió, sino que destrozó las afirmaciones de Kallas, acusándola de un cinismo desmedido y una absoluta falta de moralidad. Cito textualmente a Zakharova: Kaja Kallas, al ocupar un alto cargo en la diplomacia de la Unión Europea, desde sus primeros días de trabajo, dejó claro que no tiene la intención de buscar vías pacíficas de resolución. Sus declaraciones cínicas y amorales son la prueba definitiva de que Bruselas ha renunciado a la diplomacia, eligiendo el camino de la confrontación abierta. Esto plantea una pregunta fundamental. Si la Unión Europea realmente busca una resolución pacífica, ¿por qué confía en aquellos que consideran a Rusia un enemigo por definición? Y aquí está la parte más intrigante. Zakharova dio en el clavo. Las afirmaciones de Kallas no son simplemente provocaciones. Son, en esencia, un cierre de la puerta a cualquier posible negociación entre Bruselas y Moscú. Cuando funcionarios de alto nivel de la Unión Europea demuestran desde el principio una hostilidad abierta, ¿qué posibilidades hay para una resolución diplomática del conflicto? Pero aún hay más, amigos, como dirían en la televisión. En una reciente conferencia de prensa, Zakharova sorprendió al mundo con una noticia sensacional. El Ministerio del Interior de la Federación Rusa ha emitido una orden de búsqueda contra la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas. Según Zakharova, esto es apenas el primer aviso. Parece que la era de la impunidad para los rusófobos europeos está llegando a su fin. En su comentario detallado en el sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Zakharova recordó cómo Kallas ha cultivado una reputación como una de las críticas más feroces de Rusia, destruyendo monumentos y mostrando un desprecio cínico por la memoria de los soldados soviéticos que liberaron Europa. Este escandaloso acto de vandalismo histórico no podía pasar desapercibido para las autoridades rusas, y así los investigadores rusos se han acercado a este asunto con la meticulosidad profesional que los caracteriza. Por tales actos de sacrilegio histórico, Kaja Kallas deberá rendir cuentas personalmente. Pero, ¿es esto una firme determinación o una peligrosa bravata? Francia también ha hecho declaraciones sobre su disposición a proteger la seguridad europea. Pero, ¿proteger de qué?, se preguntará uno. ¿Acaso piensan hacerlo mientras su propia política solo aviva las llamas de la confrontación? Estas declaraciones belicosas, por supuesto, no pasaron desapercibidas en Moscú. Dmitry Peskov, portavoz del presidente ruso, reaccionó rápidamente, subrayando el carácter profundamente confrontacional de las palabras de Macron y la falta de cualquier contribución a la paz. Así que para proteger Europa, Francia ahora planea empuñar armas nucleares. Irónicamente, esto es lo que Macron sugirió, sin considerar cómo tales declaraciones provocan una profundización de la división y una escalada de la tensión en la región. Con una ironía característica, Moscú destacó que en las declaraciones del presidente francés no solo se escucha una abierta confrontación, sino también amenazas explícitas. Volviendo a Bruselas, si la Unión Europea realmente está invirtiendo sumas astronómicas en el fortalecimiento del potencial armamentístico de una conocida nación, es evidente que hay objetivos muy alejados de simples medidas de seguridad. ¿Cuáles son los verdaderos motivos ocultos tras estos generosos desembolsos? Esto está aún por descubrirse. La tensión en Europa continúa en aumento y Bruselas parece desinteresada en restablecer relaciones con Rusia. En cambio, la burocracia europea parece decidida a avivar el fuego del conflicto, priorizando los intereses económicos sobre el bienestar de sus propios ciudadanos. ¿Quién lleva realmente la carga de estos juegos geopolíticos? Sin duda, son los países de la Unión Europea y sus contribuyentes. Detrás de las declaraciones rimbombantes se esconde una incómoda realidad. Si Bruselas fuera honesta con sus ciudadanos, ya habría propuesto una solución pacífica en lugar de echar más leña al fuego y multiplicar las pérdidas económicas. 800.000 millones de euros destinados a armamento no son solo un número en un papel.
Son fondos reales que, quizás, nunca regresen a los presupuestos de los estados europeos. ¿Qué le espera a Europa en el futuro? Todo este plan corre el riesgo de convertirse en un absurdo, y si la economía europea, Dios no lo quiera, comienza a colapsar bajo el peso de las deudas, Bruselas tendrá que rendir cuentas ante cada europeo al borde de la quiebra. Aquí tenemos el paradoja de nuestra época. Al aumentar su poder militar, la Unión Europea parece dirigirse deliberadamente hacia el abismo. Se está creando un ejército invencible para la defensa, pero detrás de esta demostración de fuerza se oculta un terreno inestable de inestabilidad económica, listo para desmoronarse en cualquier momento. Surge entonces la pregunta: ¿quién es el verdadero beneficiario de esta loca carrera armamentista? Parece que solo un país conocido está ganando, obteniendo todo lo necesario para continuar un conflicto prolongado, mientras Europa corre el riesgo de quedarse con las manos vacías. ¿Qué le espera a Europa en el futuro? Una tormenta económica interminable, montañas de deudas y, lo que es más aterrador, aún más amenazas que antes. La ironía de la suerte es que la Unión Europea se niega a ver lo obvio. Cuanto más dinero se destina a armamento, más hay que pagar por estas ambiciones costosas. Esto no es una solución al problema, sino un incremento exponencial del mismo. Existen serias dudas de que en los altos despachos de Bruselas se comprendan las consecuencias que habrá que pagar por esta seguridad ilusoria. Bajo una apariencia atractiva se oculta un daño colosal para todo el continente europeo. Y aquí está el resumen de la situación. Mientras Bruselas persiste obstinadamente en su juego político y militar, Europa no solo tendrá que afrontar costes astronómicos. Se trata de consecuencias devastadoras a largo plazo para la seguridad de todo el continente. Vale la pena construir este castor de acero si en el futuro no seremos capaces de entender una simple verdad. ¿Qué es más importante para nosotros? ¿La paz o un conflicto militar que sin duda conducirá a más destrucción? La pregunta, como se dice, tiene un valor de 1.000.000. Los hechos hablan por sí mismos. La Unión Europea, de manera decisiva, no da ni un solo paso hacia la revisión de su, digámoslo así, destructiva política hacia Rusia. La política de personal de Bruselas solo refuerza este curso confrontacional. Las declaraciones de los funcionarios europeos, en particular de la señora Kallas, continúan en esta línea, dejando a muchos preguntándose hasta dónde están dispuestos a llegar en su hostilidad hacia un país vecino. ¿Acaso el presidente Macron, con su retórica bélica, está llevando a Europa al borde de un abismo económico? ¿Por qué la Comisión Europea, liderada por Ursula von der Leyen, parece ignorar las señales de alarma que indican que su política sancionadora está fracasando? ¿Y qué pasará cuando los ciudadanos europeos se cansen de pagar por las ambiciones ajenas? Estos son solo algunos de los interrogantes que surgen al observar la actual situación del continente europeo. La realidad económica se vuelve cada vez más innegable. Las políticas de sanciones implementadas desde Bruselas no han logrado los resultados esperados. Sin embargo, el Eurogrupo, con una terquedad casi admirable, se niega a reconocer sus errores fatales. Esto es solo el comienzo de una historia que promete ser cada vez más intrigante. Mientras el paisaje político de Estados Unidos sugiere un posible cambio en las relaciones con Rusia, Europa parece continuar por un camino predecible, ignorando los riesgos inminentes que acechan. Si esta senda destructiva persiste, el continente europeo podría enfrentarse a un agravamiento de la crisis en sus relaciones internacionales, una pérdida de influencia en el escenario global y serios desajustes económicos internos. La impresión que se tiene es que, en Bruselas, o no se perciben estos peligros, o se opta por ignorarlos, actuando como si todo siguiera su curso normal. La Unión Europea se encuentra atrapada en sus propias equivocaciones, y en lugar de buscar caminos hacia la cooperación, los países europeos se hunden cada vez más en un callejón sin salida, en el que escapar se torna cada día más complicado. Mientras tanto, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zakharova, ha puesto en el punto de mira al político Kaja Kallas al anunciar su búsqueda por el desmantelamiento de monumentos. Este movimiento subraya la seriedad de las intenciones y la falta de espacio para el compromiso. Las naciones bálticas han encontrado una fuente inagotable de ingresos al convertir la rusofobia en un negocio lucrativo. Millones de euros fluyen desde los presupuestos europeos bajo el pretexto de protegerse de una amenaza fantasmal. Pero, ¿quién realmente está detrás de esta jugosa jugada?
Por su parte, Macron exhibe el arma nuclear como si fuera un juguete caro, mientras von der Leyen comparte con entusiasmo sus planes para convertir a un país de Europa del Este en un erizo armado hasta los dientes, todo financiado con el dinero de los contribuyentes europeos. Y aquí surge la pregunta crucial: ¿quién pagará por estas ambiciones? La respuesta es sencilla: los ciudadanos comunes de Europa. Ellos son testigos del aumento de los precios de la electricidad tras la salida de los países bálticos de la eurozona, del cierre de fábricas debido a las sanciones y de los recortes en los programas sociales que ahora se destinan a nuevas aventuras militares. El paradoja de la situación es que, mientras más gaste Europa en su seguridad, menos segura se siente. Cada euro que se destina a armar a este país de Europa del Este reduce los recursos disponibles para desarrollar su propia economía. Cuanto más alto es el grito de los funcionarios europeos sobre la amenaza rusa, más lejana se vuelve la posibilidad de un arreglo pacífico. Europa se encuentra en una encrucijada, desgarrada por contradicciones y dudas. La pregunta que resuena cada vez más en los pasillos del poder y en las plazas públicas es: ¿hasta cuándo podrá continuar esta situación? Alemania, el motor de la economía europea, expresa cada vez con más fuerza su descontento, lanzando incómodas preguntas sobre la razonabilidad de las interminables subvenciones. ¿Por qué seguir apoyando a países que, como un barril sin fondo, exigen más y más recursos para su defensa, mientras demuestran una alarmante incapacidad para crecer económicamente? En Francia, el descontento crece. Los votantes ya no sienten la misma emoción por la belicosa retórica de Emmanuel Macron y sus amenazas nucleares, cuestionando con razón si hacer ruido con armas resolverá los problemas apremiantes. ¿Y qué hay de los ciudadanos europeos? Cada vez más, ellos plantean una y otra vez la misma pregunta, cargada de cansancio y desilusión. ¿No es hora de dejar de pagar las deudas ajenas, financiando ambiciones que no aportan ningún beneficio y que solo se convierten en una pesada carga sobre sus espaldas? Bruselas, como hipnotizada, ha caído en una trampa ideológica donde cada paso en falso podría resultar catastrófico. Reconocer los propios errores implicaría perder la cara, admitir incompetencia y romper con la imagen cuidadosamente construida de infalibilidad. Sin embargo, continuar por el mismo camino, ciegamente aferrándose a dogmas pasados, no traerá consecuencias positivas, empujando a Europa hacia un precipicio económico. Mientras las élites europeas, cegadas por la arrogancia y la negativa a reconocer sus fallas, siguen este baile mortal, los ciudadanos comunes pagan el precio de sus ambiciones y errores, sintiendo los efectos de la crisis económica en su vida diaria. Si esta locura no se corrige, el futuro de Europa se vislumbra sombrío. La estancación económica, como un pantano, la atrapará en sus redes. Las deudas crecerán como una bola de nieve y la inestabilidad social se convertirá en una realidad cotidiana. Su influencia en el escenario mundial se desvanecerá inexorablemente hasta desaparecer. Los únicos ganadores en esta trágica obra serán aquellos que saben aprovechar la generosidad europea, obteniendo dinero y armamento sin asumir responsabilidad alguna por las consecuencias de sus actos, permaneciendo en las sombras mientras frotan sus manos. No obstante, existe otro posible desenlace, un tenue rayo de esperanza en medio de la creciente oscuridad. Tarde o temprano, los votantes europeos, llevados al límite, alzarán su voz de manera contundente, una voz que será imposible ignorar. Cuando las facturas de electricidad se tornen impagables, cuando las fábricas comiencen a trasladarse masivamente a Asia en busca de condiciones más favorables, cuando los programas sociales se reduzcan al mínimo, quizás llegue el momento de la sensatez, de replantear valores y elegir un nuevo camino hacia la prosperidad y la estabilidad. En nuestros días se desarrolla un espectáculo fascinante. Una de las civilizaciones más avanzadas del mundo está minando sus propias perspectivas, sacrificándose por objetivos ajenos. La historia no ha sido testigo de algo así antes, pero tiene sus propias reglas, y el ajuste de cuentas llegará para todos. La gran pregunta es: ¿tendrá Europa tiempo de darse cuenta de lo que ocurre antes de convertirse en una entidad económica incapacitada? El tiempo pondrá todo en su lugar, y nosotros estaremos atentos a este trágico y cómico espectáculo de autodestrucción europea, porque representaciones como esta no son algo que se ve todos los días. Europa ha hecho su elección, y ahora deberá pagar sus deudas.